Voy saliendo aquí en la estación del metro Manuel Becerra, línea 5 y línea 2. Ustedes dirán, ¿por qué estás por aquí? Pues voy a mostrarles a ustedes un barrio, el cual se llama el barrio Fuente del Berro, y la mejor forma de llegar es esa, saliendo de el metro Manuel Becerra. Ahora, aquí en la estación de metro Manuel Becerra. ¿Por qué estoy aquí? Porque uno de ustedes, los suscriptores, me dijo que le hiciera un video de un barrio llamado Fuente del Berro, ¿ok? Y como me encuentro cerca, entonces voy a proceder a hacerle un video sencillo del barrio. Una de las cosas importantes es decirle que el barrio Fuente del Berro se encuentra entre la calle Alcalá y la calle Doctor Esquerro. Así que vamos a empezar este video para todos ustedes. Aquí pueden ver, esta es específicamente la plaza de Manuel Becerra. Y esta avenida que ven de aquí hacia aquel lado es la avenida o calle Doctor Esquerro. Y si vamos hacia aquel lado es la calle de Alcalá. La calle de Alcalá es una de las calles o avenidas más largas que tiene Madrid. Me encuentro en la plaza de Manuel Becerra. Acabo de salir de la línea del metro con su mismo nombre. Ahora, ¿por qué estoy aquí? Uno de ustedes, de los suscriptores, me dijo: Runner, por favor, cuando pueda, hazme un video del barrio Fuente del Berro. Y Fuente del Berro, por casualidad, queda muy cerca, o una de sus salidas es esa, la línea del metro 5 Manuel Becerra. ¿Qué vamos a ver en este corto video? Vamos a mostrarles parte del barrio, beneficios de vivir en el barrio, qué tiene el barrio que es tan llamativo para ti hospedarte o intentar vivir en el barrio, cuáles son sus comodidades, su medio de transporte, su sistema educativo que se encuentra dentro del barrio para aquellas familias que tienen hijos, si hay algún polideportivo, si tiene algunas zonas verdes. Así que acompáñame, vamos a conocer el barrio Fuente del Berro. Una de las cosas importantes de saber del barrio Fuente del Berro es que se encuentra dentro del distrito Salamanca, es uno de sus 6 barrios. Ahora, el barrio limita con el barrio Guindalera. Aquí tenemos la calle Alcalá. De este lado ya empieza el barrio Fuente del Berro y la calle Doctor Esquerro. Al final de esta calle nos vamos a encontrar lo que es la Plaza de Toros. Vamos hasta allá para mostrarle qué tan importante es ese sitio para el barrio Fuente del Berro. Vamos caminando rumbo a lo que es la Plaza de Toros Ventas. Como puedes ver, aquí tengo la calle Alcalá, una de las más largas que tiene la ciudad de Madrid. Lo importante de este barrio es que tiene de todo, puede estar tan céntrico. Algo peculiar de este barrio es que tiene un parque muy frondoso, muy bonito, con grandes árboles, bonitas fuentes, y a su alrededor, imagínate, estando dentro de la ciudad, tiene la posibilidad de vivir en lo que nosotros llamamos townhouse o llamamos viviendas apareadas, es decir, no edificios. Y es una de las ventajas que tiene este hermoso barrio de Fuente del Berro. Ahora ya estamos llegando aquí a lo que es Ventas, donde está la Plaza de Toros. ¿Por qué les quiero mostrar ahí? Porque más adelante se encuentra el puente de Ventas. El puente de Ventas, así como estoy bajando a la mano derecha, se encuentra lo que es la M30. Ya les voy a mostrar qué es la M30. Y esa es parte limítrofe del barrio Fuente del Berro. Ahí podemos ver la Plaza de Toros de Ventas. Ahora, ¿qué tiene de peculiaridad? Fíjense, no hace mucho, apenas unos 700 metros hacia arriba, a mi espalda, dejé lo que es la plaza de Manuel Becerra, donde llega la línea 6 y la línea 2 del metro. Ahora, aquí tenemos también el metro. Aquí llega la línea 5 y la línea 2 del metro. Y todo lo que es para este lado es el barrio
Fuente del Berro. ¿Qué quiero decir con eso? Que está muy bien comunicado con lo que es el metro. Ahora, si hablamos de líneas de autobús, no, tiene demasiadas líneas de autobús que te pueden beneficiar para movilizarte por toda la ciudad de Madrid. Ahora, vamos a hacerle un pequeño, digamos, paneo de la Plaza de Toros. Algo que siempre se dice en Madrid, Madrid no descansa nunca en lo que es la remodelación. En este momento, aquí a Ventas, el metro está construyendo un ascensor que te va a llevar a la parte subterránea, pues. Entonces, aquí tenemos la Plaza de Toros. Ahora vamos a buscar lo que les quiero mostrar, lo que es el puente de Ventas. Queda un poco más adelante. La Plaza de Toros, que la estamos dejando a mis espaldas, estamos llegando al puente de Ventas. Ahora, ¿por qué estoy aquí? Porque hasta aquí es que llega el barrio Fuente del Berro. Y ustedes dirán, acá hay runas, pero yo quiero que me muestres el barrio. Ok, empecé primero por mostrarles qué limita al barrio. Recuerden, lo limita la calle Alcalá. Por este lado lo limita lo que es la M30. Observen esto que está aquí. ¿Qué es la M30? Pues esto es la M30. Esto que ustedes ven aquí es como una autopista. Todo lo que está de aquí para acá, que sería eso que ustedes ven ahí al frente, es el barrio Fuente del Berro. Qué lástima que está un poco nublado. Sin embargo, quería hacerle a ustedes este video del barrio. Allá al final ustedes ven una torre. Tenemos la Torre España, conocida popularmente como la Torre Piulí. Hasta allá vamos a llegar si el tiempo me lo permite. Lo importante que te quiero decir es que todo eso que tú ves ahí es el barrio Fuente del Berro. Y lo importante de esta autopista es que un poco más adelante se cuenta un parque de árboles grandes, frondosos. Tengo el nombre, creo que se llama Quinta Fuente del Berro. Vamos a tratar de llegar hasta allá. Vamos a ver cómo hacemos para mostrarle el barrio ahorita, así, no importa, bajo este clima de otoño, porque querer es poder. Lo importante es salir. Vamos a verlo. Ya mostrándole la parte limítrofe por este lado, que es la calle Alcalá con la M30. Vamos al principio, donde comenzó el video, en la plaza de Manuel Becerra, y bajamos por la calle Doctor Esquerro hasta encontrarnos con la calle O'Donnell. Estas serían las 4 calles que limitan el barrio Fuente del Berro. Vamos a donde comenzó el video. Nos encontramos de nuevo aquí, donde comenzó el video. Ahora vamos a bajar por la calle Doctor Esquerro hasta encontrar la calle O'Donnell. Ahí cruzamos a la izquierda y sería la perimetral del barrio Fuente del Berro. Continuemos, vamos a bajar por esta acera a ver qué tantas cosas vemos. Por ser un barrio tan céntrico, limita con 2 barrios muy conocidos, que es el barrio de Goya, el barrio de Lista. Sí, de aquí tienen muchas cosas cerca. De aquí tienen lo que es el Wizzing Center, que es un sitio donde hay grandes conciertos, es donde están los grandes juegos de básquet. Aparte de eso, tienes todo el centro de Madrid a tus pies. Muy fácil la forma de movilizarse, y aparte de eso, el hermoso parque que tiene. Claro, está lloviendo, no sé si me da oportunidad de llegar hasta el parque. Simplemente vean a la vista. Recordar, de aquí para allá es otro barrio, y de aquí para allá es el barrio que ustedes quieren ver, el cual es Fuente del Berro. Continuemos por esta calle, la principal. Quiero llegar al final, donde se encuentra cruce con O'Donnell. Y ahí bajamos a la izquierda, y desde ahí les voy a mostrar la torre que vimos desde el puente de Ventas. Desde ahí se ve más cerca la Torre España, una torre de comunicación emblemática que tiene la ciudad de Madrid. Fíjense, ya simplemente por aquí pueden ver cómo son las calles del barrio. Véanla, ahí la pueden ver. Continuamos por aquí. Por supuesto tiene sus bares típicos, cafeterías típicas de Madrid.
tiene de todo, todo lo que grandes colegios, concertados, públicos, teatros. Es un sitio bueno si tienes la parte económica para alquilar o comprar, es muy bueno. El metro cuadrado, pude averiguar, está aproximadamente sobre los 4.900 euros el metro cuadrado. Ahora vamos a ver cómo está el alquiler aquí en el barrio Fuente del Berro. Vamos a ingresar en la página idealista.com y vemos a cómo están las habitaciones, cuánto están por piso, si son de una habitación, dos habitaciones o tres habitaciones, porque depende de la habitación pues cambian los precios. Vamos a ver cómo están. Vamos ahora aquí a buscar en la página de idealista.com. Colocamos aquí Fuente del Berro. Como pueden observar aquí en Fuente del Berro, que pertenece al distrito de Salamanca, pero todo lo que tú ves marcado con la línea negra es exactamente el barrio. Por encima puedes ver que dice 1000, 1500, 3000, 1800, 1900, 1200. Ahora, vamos a ver cuánto cuesta alquilar ahí en ese sitio. Vámonos para acá. Buscamos aquí en Fuente del Berro. ¿Okay? Vámonos a buscar aquí la vivienda para ver las fotos. Dice que hay 57. Para empezar, de manera muy lenta, podemos observar lo siguiente. Mira, aquí dice un apartamento o piso de 2 habitaciones, 1750. Apenas tiene 10 horas de publicado y tiene 67 metros cuadrados. Ahora, un apartamento o piso remodelado, 4 habitaciones, 157 metros, 3.500. 3 habitaciones, 2.300. Y aquí tenemos otro en 3.000, 2 habitaciones, es un ático. Aquí tenemos una de 2 habitaciones en 1.180. Una habitación en 1.290. Aquí podemos ver 1.700, una habitación de 61 metros. Los precios están pues un poquito elevados, fíjate. 3.800, 3 habitaciones. Seguimos bajando, una habitación, 4 habitaciones, 2.000 euros, 124.000. El tema de alquilar aquí es bastante fuerte. Fíjense que tiene aquí la Torre España a la vista. Estas 3 habitaciones por 1.700. Está relativamente económico comparado a los demás. Con esto puedes observar a cómo está la zona del barrio. Ahora, esto es alquiler. Veamos, fíjate, una habitación 1.100, una habitación 2.200. Ahora, si tú quisieras comprar, vamos a ver si yo quisiera comprar cuánto me sale. En vez de alquilar, vamos a comprar. Aquí, a comprar. ¿En dónde? En Fuente del Berro. Hay 100. Uy, Dios mío, mírame esto. Recuerden lo que lo digo. Aquí en Fuente del Berro tiene la peculiaridad que hay chalet, hay adosado, townhouse, así como le dicen en mi país. Prácticamente son casas que están dentro del barrio. Y este barrio está extremadamente cerca y pertenece al distrito de Salamanca. Es decir, es un privilegio tener una casa dentro de la ciudad. Simplemente tiene 5 habitaciones, 2,5 millones de euros. Aquí tienes uno de 2 habitaciones, pero ya es un apartamento, en 637.000 euros. Sigo bajando, uno de 3 habitaciones, 146 metros cuadrados, 950.000 euros. Es un ático. Si sigo bajando, tiene uno de 3 habitaciones en 795.000 y muestra hasta un video. Vamos a entrar a para verlo. Vamos a ver que veo que tiene un video. Fíjate, aquí tienes el video de este apartamento o piso aquí en el distrito en el barrio Fuente del Berro. Fíjese cómo ellos lo muestran. Todo, ojo, y lo venden con todo lo que tiene adentro. Pueden observar, fíjense. Tremenda sala con bonitos ventanales. Fíjense. Esos son unos de los apartamentos que se pueden encontrar aquí en Fuente del Berro. Ahora, ¿cuánto cuesta ese? 795.000 euros.
Y así, pues, si seguimos buscando, seguiremos encontrando diferentes precios. Mira, uno de 5 habitaciones en 1.190.000 euros. 795, 825.000, 2 habitaciones. Wow. 575.000, 2 habitaciones. Creo que con esto ya ustedes tendrán una idea de cuánto es tanto alquilar o comprar aquí en este barrio. Fíjese, una habitación, 315.000, 44 metros cuadrados. Pero quien logre comprar esta habitación, te digo que es un lujo. Sí, es un lujo, de verdad que es un lujo. Este es un conjunto residencial que tiene su propia piscina, prácticamente 700.000 euros, 2 habitaciones. Ok, continuemos. Espero que le haya gustado esta información que tenemos aquí del barrio Fuente del Berro. Bien, eso que está aquí, exactamente ahí, ese es el Wishing Center. Gran sitio donde hay grandes conciertos, equipos de básquetbol, un sitio icónico aquí de la ciudad de Madrid. ¿Y dónde queda? Pues a exactamente 2 cuadras, 3 cuadras aquí del barrio. Porque es que está demasiado centro de este barrio, uno de los barrios principales de Madrid y pertenece al distrito de Salamanca. Ya estoy próximo a llegar a la calle de O'Donnell. Y como pueden observar, los árboles ya están soltando sus hojas porque estamos ya en otoño, próximo a ingresar entre unos 2 mesecitos en invierno. Si quieres ubicar bien dónde te queda el barrio, pues fíjate, Real Casa de la Moneda de este lado, y de este lado nos queda el barrio Fuente del Berro. Y recordar, 3 líneas del metro ayudan a llegar al barrio. Aquí podemos ver una de las salidas, la de O'Donnell. Y esto, mira, allá está la torre que queremos ir a ver lo más cerca que podamos. Y aquí estamos llegando a esta estación del metro, la de O'Donnell, perteneciente a la línea 6. Entonces al barrio le llega por la línea 6 del metro, por la línea 5, por la línea 2. Y aquí estamos ya próximo a unos 20 metros de la calle de O'Donnell. Ahí cruzaremos a la izquierda y desde ahí te aseguro que hay una buena vista de la Torre de España. Entre la calle Doctor Esquerro y O'Donnell nos encontramos con este maravilloso colegio, Colegio Santa Ana de San Rafael. Entonces, si estás preguntando si tienes dónde estudiar tus hijos, pues hay muchísimos. Fíjese, aquí tú puedes tener educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado superior, todos niveles concertados. Ahora ya llegamos aquí a lo que es la calle la calle O'Donnell y cruce con Doctor Esquerro. Ahora, si puedes observar, ya ahí tenemos la torre que vimos desde allá, esa torre de 220 metros de altura. Vamos a continuar por este lado. Vean lo grande que es el colegio que tengo a mano izquierda. Y de aquel lado, pues, es otro barrio. Y el que nos interesa, lo tenemos a mano izquierda. Continuemos bajando por aquí. A ver qué encontramos hasta el final. Es una cosa privilegiada que tiene el barrio. Vea, puras casas de 2 pisos, adosadas, chalet, como también se le dicen aquí, que ahora tener la fortuna de contar con una vivienda de esa en el centro de Madrid, pues es un lujo. Ya esas casas pues cuestan mucho dinero. Y ahí pues miren, ven la torre de comunicación de aquí de Madrid, observenla, gigantesca. Y ya estoy caminando por lo que es la parte que todos ustedes quieren ver. Recordar, el barrio de Fuente del Berro, aparte de tener chalet, pues también tiene sus edificios de poca altura. Pero aquí, fíjense, esta es una calle cerrada, chalet de lado y lado. Les aseguro que el costo de esos chalets, pues yo no creo que esos chalets hayan de alquiler. Es algo muy costoso tener aquí en el centro de Madrid, en el distrito de Salamanca, tener casa tipo chalet. Dichoso, afortunado todas aquellas personas pues que tienen la posibilidad de vivir en este sitio, porque eso da tranquilidad. Mire,
Estás en pleno centro de Madrid, pero mira la tranquilidad que se ve, que se siente. Y aquí al lado tiene la calle O'Donnell. Continuamos aquí, vamos ahora aquí, cruzaremos por aquí lo más pronto por allá, por aquí a la izquierda. Y ya aquí tengo la toma perfecta, pues, de la torre. Qué cosa tan maravillosa. Mira, aquí tenemos Centro Deportivo Municipal Fuentes del Berro. Fuentes del Berro. ¿Qué quiere decir? Que aparte de tener grandes colegios, concertados, públicos, también tienes un polideportivo donde tiene piscinas, tienes canchas, todo en un solo sitio, en el mismo barrio. Y lo bueno que es un barrio netamente residencial. Y fíjense, ahí está un parquecito para los niños, aquí está una calle. Yo voy a ingresar por esta calle porque si sigo aquí, allá donde está aquel semáforo, si lo ven, ahí termina el barrio, porque por ahí pasa la famosa M30 y allá abajo se encuentra el Parque Quinta del Berro. Ahora, ¿será que continúo por aquí o continúo por aquí? Yo me voy a meter por aquí, que a ustedes lo que les interesa es ver parte de la ciudad, o parte de cómo es el barrio internamente. Wow, mira qué bello se ve esta casa. Sigamos por aquí, caminando. Esto se llama Centro Deportivo Municipal Fuentes del Berro. Fíjate que el barrio no es relativamente pequeño. Estoy viendo esta toma, aquí, viendo esta calle, con esta vivienda de este lado y vivienda de este lado. Tú no te imaginas que estás en el centro de Madrid, porque el centro de Madrid es con ruido, grandes vías, carros, mucho turista. Pues sí, estoy ubicado en prácticamente uno de los barrios principales de aquí de Madrid, y fíjense cómo son una de sus calles, bellas, tranquilas. Ahora, continuamos por este lado, pueden ver una fachada pequeña de aproximadamente 3 pisos. Sigamos caminando para ver qué más observamos. Ahí tengo farmacias, no, hay de todo, por supuesto, tanto el centro. Estamos ahorita a 18 grados, estoy viendo aquí el marcador de la farmacia que está marcando la temperatura en este momento. Continuamos por aquí, fíjense, sus calles, aquí está, ya aquí empieza a cambiar un poco a edificaciones un poco más altas, tanto de este lado como de aquel lado. Ahora, continuemos, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Mira esas casitas ahí pequeñitas, relativamente pequeñas, serán todavía casas. Vamos a ver, continuando. Espero que la persona que me escribió, que quería que le mostrara parte del barrio Fuentes del Berro, pues vea el video y me deje sus comentarios si le pareció bien el video, si faltó alguna información. Vean, unas calles bellas, casas pequeñas, adosadas. Y fíjese, uno pasa por a escaso 4 cuadras, vi un colegio y aquí me estoy encontrando con otro colegio, Colegio Sagrada Familia. Quiere decir que si tienes hijos pequeños, no te preocupes, porque vas a tener colegios uno cerca del otro. Hay instituto deportivo, hay instituto de salud, medio de transporte masivo, tanto autobús como metro, y tienes todo a la mano. Ya aquí empieza a cambiar la forma, ¿ves? Ya aquí son pisos de 4, calles angostas. Igualmente, recuerda, para aquel lado queda el parque. Vámonos hasta el parque, para así podemos llegar. ¿Será que bajamos por aquí? Vamos a bajar por aquí. Me gusta el video porque es un video natural, simplemente mostrando las calles del barrio y lo bonito que es. No he tenido la oportunidad, claro. Gracias a ustedes voy conociendo la ciudad, porque me dicen, Runner, por favor muéstrame, déjame pasar para acá para no grabar a los niños. No, es preferible no grabar a las personas. Colegio Sagrada Familia, desde aquí hasta allá, súper grande el colegio. Ahora, como les continuaba diciendo, gracias a ustedes he estado conociendo Madrid, porque yo siempre les dejo mis comentarios, que me escriban qué quiere que le muestre,
Y uno de ustedes, pues mira, Fuente del Berro, Rune, muéstrame el distrito Hortaleza. Es importante porque el distrito Hortaleza tiene muchos barrios. Si hay la posibilidad que me digas cuál barrio específico quiere que te muestre, pues mira, con mucho gusto. Alguien me escribió que le mostrara, creo que era el barrio Jerónimo, creo que se llama, Vicálvaro también me dijeron, otro me dijo que le mostrara el Cañaveral. Ya del Cañaveral hice un video, te lo dejo ahí en el, observe, te lo dejo ahí en mi canal, está del Cañaveral. Ok, si lo quieres ver, pues visita mi canal, que hay varios barrios que te pueden gustar. Me encuentro ahorita en la calle de Andrés Bello. Vea lo hermoso que se ve para aquel lugar, lo hermoso que se ve para aquel lugar, igualmente para aquel lugar. Muy bonito el barrio y no pensé que estaba tan céntrico este barrio. Vamos ahora a continuar por aquí. Continuemos por aquí a ver qué podemos observar. Aquí tiene otra escuela, escuela infantil para niños pequeños. Tienen muchísimas escuelas infantiles, escuela de primaria, de secundaria. Los pueden ver, miren como sus madres con sus coches con los niños. Vamos a continuar por este lado, hacia allá, para ver qué encontramos. Sí. Vamos a ver por aquí. Aquí contamos una pequeña subida y mucha familia con coches. Vea, se ve que es un barrio donde hay bastantes niños, o porque hay colegios cerca como el que les mostré, infantiles. Y esta calle empedrada, qué bello, mira cómo se ve esto por aquí, bellísimo para allá, fíjense. ¿Será que esta es la entrada del parque? Vamos a acercarnos a ver si esta es la entrada del parque, por casualidad, ¿quién quita? La mejor manera de hacer turismo, caminando. Vamos a ver a dónde me lleva esto, para decir por casualidad, ese es el parque que le he estado nombrando. Vamos a leer aquí las especificaciones que dice aquí. Aquí dice que esto es viaje de agua de Madrid. Ah, ok. ¿Saben qué? Esto que está aquí, fíjese, este parque o a este sitio se le dijo Fuente del Berro porque por allá, por los años 1680, este era un lugar donde había un riachuelo, un río que tenía un agua muy cristalina y de muy buena calidad. Y aquí, en esta zona, confluían para tomar esa agua. Tanto, este eran las aguas que tomaba la realeza de aquel momento. Ahora tú dirás, ¿dónde está el riachuelo? Pues el riachuelo lo movieron y se encuentra por debajo de la M30. Por eso es que esta zona se llamaba Fuente del Berro, porque había muchos manantiales. Fíjate, sin buscarlo, lo encontré. Este es el sitio. Esta toma la he visto en muchos sitios donde busqué información. Y mira dónde está aquí. Ah, qué bien. Entonces, esto por aquí posiblemente sí es la entrada al parque. Vamos a ver. Continúa por aquí. Ok, por supuesto que sí, ¿ve? Quinta de la Fuente del Berro. Lo tienes aquí. Ahora, ¿cómo me gusta? Voy a hacer silencio un momento para que ustedes vean qué bonito. ¿Qué les parece? Entrando por este lugar, es bastante grande el parque, bonito. Vamos a ver qué tanto podemos recorrer. Ahora, a ti que te gusta la naturaleza, fíjese, a pocos kilómetros de aquí tenemos el Retiro. Y de verdad, créanlo, yo no sabía que esta parte existía. Y miren aquella toma, les voy a hacer una toma. Vean lo que se ve aquí, allá. Miren. Esa torre majestuosa, de todos los lugares se ve. Vean ya otoño, cómo van cambiando las hojas. El parque está solo. Claro, recuerda que acaba de llover y está tranquilo, un silencio. Vamos a ver eso, vamos a bajar por aquí y nos acercamos a ver si podemos grabar a los patos que están ahí en esa laguna o en ese tanque artificial.
Fíjense. A mí me gusta esto para traer un buen libro, leer. Fíjense cómo viene hacia acá. Mira. Es decir, les aseguro que ellos están acostumbrados a que uno los alimente, porque mira cómo viene, mira, mira. Qué bonito, vale. Mira. Qué bien. Aquí tenemos estas aves, diferentes colores de los árboles. Ahí, esa figura. Y lo que se escucha es la famosa M30. Entonces, vamos ahora a bajar por aquí. Continuamos. No hay nadie en el parque. Cuando digo nadie es que no he visto a nadie. Bien. Qué bonito. Allá sí hay unas personas que están de aquel lado. Vamos a pasar por aquí. Yo creo que este parque merece un video solamente para el parque. Allá están unas madres con unos niñitos. Vean lo bonito del parque, cómo se ven los colores, las fuentes, todo bien arreglado, podado. Un parque infantil para los niños. Ahí están las madres con sus hijos. Vamos a tener la oportunidad y observamos esto desde las alturas. Qué bonita esta, digamos, tipo de catarata artificial. Uno sube por aquí, mira cómo se ve, bien chévere. Vamos a ver qué se ve por aquí. Uno sube y con ese sonido de la catarata se ve muy bonita. Qué bueno. Vea, qué bueno este sitio, me encanta. Y vamos caminando poco a poco. Cosas que se encuentran aquí en este parque maravilloso. Sentarse aquí, leer un libro, porque lo único que se escucha es ese hermoso sonido de la catarata. Bajando de esta zona. Wow, qué bonito esto con piedras, este tipo de escaleras. Y vamos a agarrar hacia aquel lado a ver qué se ve. Creo que ella es una de las así. Veo que aquí es la salida del parque. Una es la entrada o una es la salida del parque. Entonces vamos a agarrar hacia aquel lado. Hermoso, fíjate. Y eso que está el tiempo nublado. En cualquier momento vuelve a llover. Sin embargo, hay que mostrar cosas como esas que se encuentran dentro de Madrid. Les aseguro que muchas personas no saben que este espacio verde, tranquilo, se encuentra tan céntrico. Fíjate, yo tengo aquí ya aproximadamente un año, no, si no es por ustedes que me dicen a mí que visite el barrio Fuente del Berro, yo no descubro esa catarata que está ahí artificial. No la descubro, de verdad. Pasarían el tiempo, los años y nunca fuera pasado por aquí. De verdad que gracias a ustedes por decirme qué visitar, qué ver y qué mostrarles a ustedes. Continuemos por aquí. Observamos el sitio. Observamos el sitio. Vamos a agarrar aquí para allá. Fíjense que aquí están como remodelando o construyendo un nuevo paso del parque hacia aquel lado. Ese es otro distrito que si ustedes quieren que le haga un video a este sitio, pues
con mucho gusto. Creo que por ahí está lo que es Pueblo Nuevo, Quintana, El Carmen, y yo sigo por aquí. Ahora, imagínate tú vivir ahí y que la ventana de tu apartamento dé con el parque. ¿Qué les parece si subimos ahí y hacemos un panorama? ¿Les parece? Un privilegio, definitivamente un privilegio a todas aquellas personas que tienen la posibilidad de vivir aquí en Fuente del Berro. Ahora, un momento, ya va. Vamos a hacerle, sí, ahí está construyendo un paso que va a servir para unir el barrio, el parque, con aquel lugar. Ahora continúa por aquí, fíjate, ay sí, mira, ahí sale un carro, tú sales por aquí y ya sales del parque y tienes esas viviendas ahí hermosas. Y si continúas por tu mano derecha, pues sigues rodeando el parque. Ok, vamos a salir por aquí y vamos a ver qué vemos por aquel lado. Claro que sí, vamos. Fíjate, si tú quieres venir en bicicleta, tienes una rampa para la bicicleta. Todo está pensado. Ya aquí saliendo de nuevo al barrio. De verdad que no tenía idea. Vean, ya esta es la parte que tienen edificios de unos 6, 7 pisos. No, 1, 2, 3, 6 pisos. Continúo por aquí y ya dejé lejos la torre, se ve de todos los lados. Espero de verdad que este video les guste, se animen a, cuando tengan la oportunidad de visitar, caminar por las calles así de esta manera. Vamos, déjame ver qué se ve por aquí. Mira, aquí pasa la línea 12 del autobús. Vean, es tanto, vámonos por esta calle para ver qué encontramos a aquel lado. Esta es la idea, mostrarles a ustedes el barrio de una manera sencilla. Vamos a caminar por aquí. Saliendo de aquí me encuentro con el Teatro Trigüeñe, muy conocido aquí en la ciudad de Madrid. Fíjense, recuerda que los madrileños o los españoles tienen mucha cultura de ir a los teatros, visitar los teatros, ver obras de teatros, cabe la redundancia. Y fíjate, lo encontré sin andar buscándolo. Sabía que había un teatro conocido aquí en el barrio, más no estaba claro dónde estaba. Y fíjate, lo acabo de encontrar. Quiero que observen aquí a mano derecha, fíjate, una escuela de arte, Alma Sorolla de Arte. Aquí las personas aprenden a pintar según su gusto. Mira la chica, mira aquellos, bien bonito, todos pintando. Vean, ¿eh? Una escuela de arte de pintura. Y sigo por allá. Allá tengo una escuela de baile moderno. Aquí tenemos eso será como un supermercado. Continuamos recorriendo las calles y si puedo observar, ¿ves aquello que está allá? Exactamente ahí, pues esa es la Plaza de Toro. Quiere decir que logré recorrer todo el barrio. ¿Por qué? Porque recuerdas que de allá le hice el video del puente. Es tanto, vean, aquí está el puente de Ventas. Wow, caminé bastante. Fíjense, aquí está el puente de Ventas. Ahora, vean, ahí está el puente de Ventas, donde prácticamente comenzó el video. ¿Lo ven? Quiere decir que recorrí el barrio por toda su perimetral. Y si puedes ver allá donde está aquella bandera, esa es la Plaza de Toro de Ventas. Si continúo por aquí, debería llegar a la Plaza de Toro. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo por esta calle para ver a dónde llegamos, que debe ser en la calle Alcalá. Me gustó este recorrido de este barrio. Y que otra cosa, les quiero mostrar otro colegio, Colegio Santa Susana. Ojo, miren la fecha, 1889 fue construido ese colegio. ¿Qué les parece? Y muy cerca de la calle Alcalá. Ya pues estamos llegando a la calle. Wow, vean este restaurante. Esto es un restaurante, por supuesto. Bello este restaurante. Bien bonito.
la fachada, las piedras, bien bonito ese restaurante. Estoy llegando de nuevo a la calle Alcalá, donde prácticamente comenzó este hermoso video, mostrándole el barrio Fuente del Berro. Y fíjense, ¿qué tenemos aquí? Pues la plaza de Toro de Ventas. Y aquí, la calle Alcalá. Y desde aquí, con ese fondo, la plaza de Toro Las Ventas. Espero que te haya gustado el video, que haya llenado tus expectativas, cosas que existen dentro del barrio Fuente del Berro. Y recuerda, nos veremos en un próximo pueblo, una próxima ciudad, un próximo destino.